Niños, Dios les bendiga. En esta mañana damos gracias a Dios por este privilegio de poder estar nuevamente con ustedes, de poder también llevar la palabra de Dios a través de una enseñanza y de un aprendizaje que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude. Amén. Papá Dios, en esta mañana te damos gracias por cada niño, por cada niña que nos observa. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú quites tal vez de los niños si hay tristeza, si hay desamparo, tal vez si hay pereza, tal vez si estamos cansados en este tiempo que nos ha tocado estar en casa, pero sabemos que tú nos das fuerzas como las de las águilas y hoy las pedimos para cada niño y para cada niña. Te pedimos, Señor, también que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra mente en este día y que lo que vamos a aprender en el día de hoy sea práctico y podamos darlo a conocer a muchos más niños y a nuestras familias. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis niños, después de haber hecho esta oración, entonces vamos a observar un video. Ese video habla acerca de la temática que vamos a ver en el día de hoy, entonces estén muy pendientes porque voy a hacer unas preguntitas acerca de este. Bueno, muy atentos. ¡Ataques, perro! ¡Oh, no! ¡Ese es Parlo! ¡Caleb! ¿Quién nos salvará de esto? ¡Caleb! ¡Es Parlo! ¡Usa tus poderes, ¡Caleb! es Parlo! ¡Ey! ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, miren, su capa mágica. ¿Qué juguete es ese? Es Parlo, que el mago guerrero. ¡Wow! ¡Un mago guerrero! Sí, mi amiga me lo dio. Todos van a ver la película. ¿Me llevas, mami? ¡Oh! Te lo dio un amigo. Y parece que te gusta mucho. Vamos a que te dé algo de comer, ¿de acuerdo? ¿Dijiste que es un mago? Caleb, ¿y la magia es de Jehová o de Satanás? De Satanás. Sí, la magia es mala y a Jehová no le gusta. ¿De veras quieres jugar con algo que Jehová odia? ¿De quiénes hablamos en la adoración en familia? ¿Quiénes son ellos? Adán y Eva. Ajá, ¿y fueron obedientes? No, desobedecieron y Jehová se puso triste. Y si tú lo desobedeces y juegas con cosas malas, ¿cómo se va a sentir? ¿Contento o triste? Triste. Sí, ¿y quieres que Jehová esté triste? No, yo no quiero que Jehová esté triste. Pues yo tampoco quiero que él esté triste. Entonces, ¿qué debes hacer con Sparlock? Estoy orgullosa de ti. Me has hecho muy feliz, Caleb. ¿Sabes quién más está feliz? Jehová. Sí, Jehová quiere mucho a los niños obedientes como tú. Oye, tengo una buena idea. ¿Cuál? Ir a pasear en bici. Sí. ¡Vamos! Listo, mis niños. Después de haber observado el video, entonces vamos a entrar a ver nuestra temática para el día de hoy. Entonces, esta temática habla acerca de obedecer a Dios es un privilegio y una responsabilidad. Entonces, para hacerlo más práctico, entonces nosotros tenemos el privilegio de estar en un colegio, en una escuela, ¿cierto? En un lugar donde podemos recibir formación académica, pero asimismo tenemos la responsabilidad de poder cumplir con nuestros deberes. Lo mismo pasa con Jesús. Tenemos el privilegio de conocerle, de que Él nos enseña a través de su palabra, que nos consienta, que nos cuide, que nos preserve, pero también tenemos la responsabilidad de obedecer a su palabra. Entonces hoy vamos a trabajar con una carta que escribió el apóstol Juan, fue inspirada por Dios y un versículo clave es el 2:1-2 que dice: Jesucristo el justo es la propiciación por nuestros pecados. Entonces resulta que este versículo nos aclara que Jesús es justo y que Él vino a la tierra, ¿cierto? Nació en una familia humilde, creció, luego nos enseñó a través de la palabra, de los milagros, ¿cierto? Y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados.
luego resucitó y está a la diestra de Dios, está esperándonos allí, preparando unos lugares muy hermosos para cada uno de nosotros en el cielo. Entonces resulta que después de que Jesús partió y vino el Espíritu Santo, entonces se dio la iglesia primitiva, ¿cierto? Una iglesia igual a la de nosotros, donde asistían, donde nos enseñaban también, ¿cierto? Donde cantaban así como cantamos nosotros, y resulta que una de esas personas que conocieron de Jesús y que estaban yendo a la iglesia, de un momento para otro empezaron a creer o empezaron a desarrollar una falsa teoría, ¿cierto? Una falsa enseñanza que, como lo vemos acá, es el gnosticismo. El gnosticismo es una corriente filosófica que fue apoyada por un filósofo llamado Platón, que habla sobre la superioridad de Dios, es decir, que las personas pueden ser superiores a Dios, y esto no es verdad. Esta teoría, como lo dice ahí, va en contra de la palabra de Dios y cree que la materia es mala, pero el espíritu es bueno, y en lo que se basa específicamente es decir que todo lo que nosotros hagamos con el cuerpo no importa, es decir mentiras, groserías, faltar a la verdad, no leer la palabra es normal y no es pecado, y esto es mentira. Entonces resulta que Juan, al escuchar esto y al ver este tipo de actitudes en ciertas personas que habían conocido de Dios, Dios le inspiró a escribir esta carta. Entonces en la carta dice que algunos estaban enseñando que una persona podía pecar siempre y cuando creyera en Jesús, y que esas personas creían que no había problema en faltar a la palabra de Dios. Entonces esto es muy importante que lo conozcamos, porque hay un adagio popular que dice que el que peca y reza empata, y eso no es verdad, ¿cierto? Porque nosotros, ¿cierto? Es importante que cuando conocemos de Jesús entendamos que el pecado es algo que a Él le desagrada y que Él no quiere que nosotros hagamos, y debemos pedirle perdón a Dios, ¿cierto? Asimismo, en la carta de Juan dice que si nosotros no obedecemos a Dios, será mejor no confiar en sus enseñanzas. Entonces es muy importante que nosotros entendamos y que si creemos en Dios es necesario que nosotros obedezcamos su palabra, es decir, no decir mentiras, no decir groserías, no ser desatentos, ¿cierto? No ser envidiosos ni egoístas. Asimismo dice que cualquiera que niegue a Jesús como nuestro Salvador es un falso maestro. Entonces esto quiere decir que muchas veces hay personas que nos dicen: crean en San Pablito, creamos en San Benito, creamos en San Tomasito, y eso no es verdad. Tenemos que creer siempre en Jesús, quien fue nuestro Salvador. Asimismo, cualquier enseñanza que no concuerde con la Biblia es falsa. Entonces muchas veces nos dicen: tranquilos, usted puede decir una mentira piadosa. Es una mentirita pequeñita y es piadosa. Eso no es verdad. Sabemos que la mentira, sea grande o pequeña, es pecado y a Dios le desagrada. Entonces ahora, mis niños, les voy a mostrar entonces cuál de estos dos jardines les gusta más. Entonces, el primer jardín es un jardín florecido, ¿cierto? Es un jardín lleno de agua, ¿cierto? Con corrientes de agua, con flores muy hermosas, es verde, ¿cierto? No se ve nada feo, sino todo es muy bonito. Pero aparte de ese, tenemos un jardín, ¿cierto? Que está como un poquito defectuoso. Entonces, el primer jardín representa nuestra vida, todo lo que Dios ha sembrado en nosotros, toda la enseñanza, la palabra, ¿cierto? La obediencia, y ese jardín que somos nosotros, que lo representa, debe permanecer así, florecido, debe permanecer con buena agua, ¿cierto? Que la palabra de Dios, y con buenas enseñanzas y buen ejemplo todos los días, y no debe permanecer como el jardín del lado derecho, en donde el jardín, aunque se ve con flores, aunque se ve con pasto, se ve con árboles, es un jardín que fue atacado por la maleza. Entonces la maleza representa las falsas enseñanzas, los malos ejemplos, ¿cierto? Aquellas personas que de pronto van a venir a enseñarnos cosas que no son. Entonces, para hoy, mis niños, es importante que reconozcamos que debemos ser ese primer jardín, un jardín florecido, un jardín que da lo mejor de sí y que es enseñable, ¿cierto? Un jardín que puede florecer a través de la palabra de Dios. Entonces, muy importante para el día de hoy aprender que el jardín representa nuestra vida, toda la palabra que Dios nos permite conocer todos los días, como el día de hoy, y no dejar que la maleza, es decir, las falsas enseñanzas, las mentiras, vengan y se apoderen y nos dañen nuestro hermoso jardín. Dios les bendiga.